Sí, ya lo puse, está cargando. Gracias, corazón. Buenas noches, bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hoy les vamos a hablar un poco sobre hipertensión arterial, Pía Gordillo y Christian Fries. Entonces, dale. Dale. Es como que, es que me está saliendo. ¿Qué pasó? Sí, ya voy a ver qué pasa. Un segundo, disculpen. Segundo. Se le fue el internet. Hola, se le fue el internet a Cris, pero ya está volviendo. Un segundo, disculpen. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe cómo aceptar a la doctora Diana? Está tratando de entrar y no ha podido. Ya, gracias. Bueno, bienvenida, doctora Adriana. Bueno, entonces, esta es como la tabla del contenido de lo que les vamos a mostrar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con definición, epidemiología, la medición de la presión arterial, para así dar un diagnóstico, ¿sí? Mostrarles los riesgos cardiovasculares y el daño a órgano blanco. Listo. Bueno, entonces en cuanto a la definición, nosotros optamos por 4 grandes grupos, que son la Sociedad Colombiana de Cardiología, la, la AJA, ¿sí? La Sociedad Europea de Cardiología y las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial Global. Bueno, como se dan cuenta, todas ya llegaron a un consenso porque es que en la AJA 2017 habían sido un poquito como laxos con las cifras tensionales. Ahora, las cifras tensionales van de presión arterial sistólica mayor o igual a 40 o diastólica mayor o igual a 90. En cuanto a la hipertensión, la Sociedad Colombiana de Cardiología nos dice que la hipertensión se puede dividir en hipertensión estadio 1 y estadio 2. En la estadio 1 va de 149 milímetros de mercurio a 159 en la presión sistólica y de 90 a 99 en la presión diastólica. Y en cuanto a la hipertensión estadio 2 va a mayor o igual a 160 milímetros de mercurio en sistólica y mayor o igual a 100 milímetros de mercurio en la diastólica. Algo que nos comparten en la Sociedad Europea de Cardiología, que es me pareció muy curioso, es que define presión arterial según los niveles de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento
superan los riesgos del mismo tratamiento, ¿sí? Y bueno, para complementar que los de hipertensión arterial tipo 1 y tipo 2 necesitan tratamiento farmacológico. Bueno, estas dos definiciones quiero que las tengan un poco en cuenta. Son sacadas del diccionario de epidemiología, ¿sí? Y quiero que las tengan en cuenta porque más adelante vamos a ver un poco vamos a hablar un poco sobre la prevalencia en general de la hipertensión en el mundo y pues me gustaría luego como escucharlo sobre qué opinan, que si la hipertensión podría ser una epidemia, una pandemia o simplemente es una enfermedad más, porque es que muchas veces normalizamos enfermedades simplemente porque ya son muy comunes, ¿sí? Entonces, epidemia es la ocurrencia en una comunidad o región de casos de una enfermedad, comportamientos específicos relacionados con la salud u otros eventos relacionados con la salud, claramente superiores a los que normalmente se puede esperar. Y una pandemia, que es lo que estamos viendo ahora, es una epidemia que ocurre en una área muy amplia, que cruza fronteras internacionales y que generalmente afecta a un gran número de personas. Y pues la hipertensión arterial me parece que cruza fronteras también, ¿cierto? Bueno, mira, este es un análisis sistemático que hizo Lancet desde el 1990 hasta 2019, ¿sí? Sobre las enfermedades a nivel mundial. Las hizo en 204 países, en 21 regiones del mundo. Y en el 2019, el principal factor de riesgo nivel 2 mundialmente fue atribuible a la hipertensión arterial, con 10.8 millones de muertes, que como nos damos cuenta, pues es una cifra importante y alarmante. En estas gráficas, que también son sacadas del mismo estudio, podemos ver la cantidad de muertes atribuibles a hombres en el 2019. Nos damos cuenta que la principal causa es tabaco. En general, la principal causa también en el estudio es el tabaco. Pero en muertes por miles de personas, vemos que la segunda causa en hombres es la hipertensión arterial. Y como vamos a ver en el siguiente gráfico, por muertes atribuidas a hipertensión arterial en mujeres, es la primera causa. Es la primera causa de muertes en mujeres en el 2019. En este gráfico, que es sacado de Health Data de Colombia, nos damos cuenta, o sea, nos confirma simplemente cómo es que hay un aumento, ¿sí? O sea, no es que haya bajado, sino que tiene una tendencia a aumentar. Y pasó del puesto 3 al puesto 1 de 2007 al 2017. Bueno, más o menos en el 2013 o 2012, no recuerdo, se hizo un estudio de evaluación del riesgo cardiovascular, el estudio Carmela, por sus siglas en inglés, no recuerdo la verdad qué significaban, no me acuerdo bien, en el cual abarcaban 7 ciudades de América Latina, en el que se estimó las prevalencias de factores de riesgo para SB, y se encontró prevalencias de 13% para la hipertensión, 12% para hipercolesterolemia y 18% de obesidad. Sabemos que esto va ligado a la hipercolesterolemia y la obesidad, pues van ligadas a la hipertensión arterial. Bueno, mira, el gráfico dice 2009 a 2016, pero este estudio fue publicado en el 2017. Sí, y ha sido actualizado por el Observatorio de Hipertensión Arterial, ¿sí? De Colombia, de Bogotá en mayo en el 2019. ¿No podría regresar, por favor? Yo explico la anterior gráfica. Bueno, entonces,
la CISPRO, ¿sí? Y que son los puntitos azules con la línea azul, ¿sí? Y la CAC muestra cómo la tendencia también es a aumentar. Dale, Cris. Y bueno, nos cuentan también que la prevalencia por departamento en el 2014, ¿sí? Fueron los más, o sea, los que más tuvieron fueron Risaralda, Caldas, Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, que superaban incluso pues a las tasas de Colombia como tal. Listo. Aquí es pues un recuento como de todo para que, según la Organización Mundial de la Salud, a hoy, ¿sí? Hay 1.3 billones de hipertensos en el mundo, ¿sí? Según el DANE, para el 2020 en Colombia se espera, sí, se esperaba, tener 50.3 millones de habitantes en Colombia. De estos 50.3 millones de habitantes, 21 millones de habitantes iban a ser enfermos de hipertensión arterial. O sea, realmente es importante. Y de estos, el 2.41% iban a morir. De estos enfermos, solo el 18.8% tienen la hipertensión arterial controlada. Y bueno, Colombia, con todos estos datos, se encuentra en el rango mundial número 86. En Manizales, la verdad, fue muy difícil encontrar datos, incluso le escribí a la secretaría, solamente hay esos. Para el 2014 habían 7.100 casos nuevos con 31 muertes. Bueno, y ya al momento de hablar de la hipertensión, pues toca hablar también un poquito de la fisiopatología y el desarrollo y los factores que contribuyen a que el paciente pues, tenga hipertensión arterial. Entonces, para iniciar, recordemos que la hipertensión arterial es una elevación constante de las cifras tensionales encima de los valores normales. Entonces, veamos que entonces hay como, pues para verlo así, cosas muy sencillas, tenemos una vez el continente y el contenido. Entonces, por alguna razón, el continente está pues disminuido de tamaño o el contenido está aumentado. ¿Y qué son, digamos, los diferentes ítems que nos determinan la presión arterial? Iniciemos una vez de que la tensión arterial está dada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Y vemos que también el gasto cardíaco en sí es pues el gasto cardíaco es una vez la cantidad de sangre que el corazón bombea en el minuto. La resistencia vascular periférica principalmente es dado por el tono vascular, sobre todo en de los vasos pequeños. Entonces el gasto cardíaco es una vez el conjunto de frecuencia cardíaca en latidos por minutos multiplicado con el volumen de eyección, que es la cantidad de sangre que el corazón expulsa en una contracción. La precarga, que en términos sencillos se puede decir que cualquier cosa que nos facilita el llenado ventricular. La poscarga, que también, digamos, contribuye mucho con la resistencia vascular periférica, es todos los que nos dificulta el vaciamiento, es la fuerza de contracción del corazón. Y, digamos, también para recordar, muy importante, ya también hablando de la precarga, recordemos la ley de Frank-Starling, que es que entre más se estiran las fibras del miocardio, entre más fuerte va a ser los aspectos que nos definen la tensión arterial. ¿Y cómo se regula la tensión arterial? Entonces tenemos una regulación inmediata y una regulación tardía. Sí, en cuanto a la
regulación inmediata. Bueno, tenemos en general el sistema nervioso autónomo, que está regulado en términos de presión arterial, más que todo por el reflejo de los vasoreceptores, ¿sí? Entonces, el reflejo vasoreceptores es que cuando la presión aumenta en el vaso sanguíneo, hay una mayor distensión. Y esto es captado por los vasoreceptores y se activan y envían una señal al sistema nervioso central. Y aumentan la secreción de acetilcolina por el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y todo esto lleva finalmente a que hay una disminución de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad, etcétera, ¿sí? Y con esto pues se disminuye la presión arterial. Y digamos, ya lo siguiente, hablando de la regulación tardía, que también es la regulación a largo plazo, tenemos uno de estos sistemas o dos aspectos que nos influyen ahí fuertemente. Una vez es el eje renina aldosterona, y la aldosterona hace un efecto de tensión de sodio, que son dos aspectos que nos suben la presión arterial. Y también el antidiurético aumenta la secreción de sodio. Entonces, vemos de que la cantidad o la homeostasis del sodio tiene una importante involucración en el desarrollo de hipertensión arterial. Aquí en esta imagen tomada de un artículo en Nature publicado en el 2018, podemos ver una vez de manera sencilla los diferentes sistemas neuroendocrinos que tenemos y cómo ellos nos influyen en la presión arterial. Tenemos una vez que el eje renina-angiotensina-aldosterona nos puede aumentar la presión arterial por retención de sodio y vasoconstricción, pero también se puede disminuir por una natriuresis. El corazón produciendo el péptido natriurético que nos hace perder sodio y en ese sentido nos disminuye la volemia. El endotelio, que él mismo tiene la producción de sustancias vasoprotectoras, como en este, pero también produce sustancias vasoconstrictoras. Entonces también vemos como también un daño endotelial nos puede llevar a que las sustancias producidas que causan vasodilatación y vasoconstricción están en un desbalance y se cause un aumento de la presión arterial. También vemos que el sistema nervioso central nos puede influir en la presión arterial con la actividad de los vasos, es más la actividad simpática. Y también el sistema inmune, que también con inflamación crónica, ya también en este caso, por ejemplo, una persona obesa o ya con cualquier otra condición, ese efecto inmune aumenta el desarrollo de aterosclerosis y también de fibrosis de los vasos. Entonces vemos de que la presión arterial está regulada por varios sistemas y también más adelante, cuando hablemos de los diferentes tipos farmacológicos para tratar la hipertensión arterial, vamos a ver cómo los diferentes fármacos actúan en diferentes sitios para disminuir la presión arterial. Me gustaría, ya que yo creo que ya pasamos por semio todos los que estamos reunidos, o bueno, me gustaría que alguien de los que está conectado me cuente cuál es su técnica para medir la presión arterial. Sí, como es una democracia, pues si no, alguien no dice yo, voy a elegir a alguien. Yo. ¿Me oyen? Sí. Hola, Pia. Hola. Bueno, pues la técnica que yo utilizo básicamente consta de decirle al paciente después de que haya descansado por lo menos unos 3 a 5 minutos que se siente o se acueste, dependiendo del caso. Le tomo
yo utilizo cualquiera de los dos brazos, siempre en el tercio medio pongo la parte del tensiómetro donde tiene que ponerse la arteria, de ahí le tomo el pulso radial, inflo el balón hasta que deje de sentir el pulso, más o menos 20 a 30 milímetros de mercurio, y de ahí pongo en la fosa cubital, específicamente donde, más que todo hacia el lado medial, pongo la campana y ya, empiezo a escuchar hasta que el primer ruido, hasta el último ruido, donde comienza a saltar la aguja y donde termina de saltar la aguja. Así lo utilizo yo para medir la presión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial Global, pues nos dan unas recomendaciones. Realmente son muy parecidas, se acercan mucho a lo que nos dijo Rubén. ¿Sí? Entonces, dentro de los ítems está, bueno, como las condiciones en general, ¿sí? Y es que sea en un cuarto, que esté en silencio, que tenga una temperatura agradable. Debo preguntar al paciente si ha fumado, si ha tomado café, y pues igual, más acá, bebidas energéticas como 100 y Monster, ¿sí? Si ha hecho ejercicios antes de 30 minutos antes de la consulta, si tiene ganas de ir al baño, si tiene ganas de misionar, y cuánto tiempo ha estado como sentado. Ahí nos dicen si es que ha estado sentado entre 3 a 5 minutos, pero la verdad yo recuerdo que desde semiología es que entre 15 y 20. Yo creo que ya eso depende como, ya es como a gusto. Y pues es recomendable que no hable ni el paciente ni el médico mientras se le está tomando la presión arterial. Es difícil, ya que hay muy poco tiempo, ¿cierto? Y mientras se le va tomando la presión se le va preguntando otras cosas, pero pues bueno. En cuanto a la posición, fue claramente lo que dijo Rubén, es que esté sentado, ¿sí? Con el brazo apoyado, digamos que el brazo como a la mitad del nivel del corazón, recostado sobre el espaldar de la silla. A las señoras, pues y a los chicos también, ¿sí? Que no tengan las piernas cruzadas, sino que tengan los pies apoyados en el piso, o sea, que tengan la posición del muñequito, pero pues con los pies apoyados en el piso, ras. Y, bueno, que se encuentre cómodo. En cuanto a los dispositivos, se pone, como dijo Rubén, en el tercio medio, ¿sí? Aquí nos hablan en esta guía sobre una toma de presión arterial en la oficina. La verdad es que nosotros casi no lo hacemos, me corregirán las doctoras si es que sí se manda, como presión arterial tomada en las oficinas. Bueno, y en cuanto al tamaño, es recomendable que sea del tamaño de la circunferencia de la persona, o sea, que no se le ponga de niños a adultos o al revés, ¿cierto? Y que el dispositivo cubra entre un 75 a un 100% la circunferencia del brazo del paciente. Y pues si es que es de esos dispositivos electrónicos, o sea, los que ya vienen que se inflan solos y toman solos, pues nos dicen que leamos las instrucciones, ¿sí? En cuanto al protocolo de medida, nos recomiendas que tomemos 3 medidas en la cita. Yo creo que eso queda muy difícil, y aunque sea con diferencia, con espaciamiento entre ellos de 1 minuto, ¿sí? Entonces, se pueden tomar pues 2 y calcular el promedio, ¿sí? Y pues para la interpretación de la hipertensión arterial, en la oficina, como dicen ahí, se tienen que hacer de 2 a 3 visitas, y que si es que entre esas 2 o 3 visitas los valores dan, como ya habíamos visto, mayor o igual a 140-90, pues indicaba hipertensión arterial.
Cris. Puedes pasar a la siguiente. Ok. Vale, gracias. Bueno, en cuanto al diagnóstico, también con estas guías, eh, es, de, es de preferencia no dar el diagnóstico en la primera visita, sino puedes esperar a la segunda o a la tercera y hacer esta segunda o tercera en un intervalo entre 1 y 4 semanas. Pero si es que las cifras de presión arterial son mayor o igual a 180 milímetros de mercurio en sistólica y 110 milímetros de mercurio en diastólica, y además de eso tiene enfermedades cardiovasculares, tiene evidencias de enfermedades cardiovasculares, pues ya se le da el diagnóstico, ¿sí? En cuanto a la clasificación, pues aquí la vemos que es normal, menor a 130, 85 diastólico, elevado de 130 a 139, en sistólica de 85 a 89 en diastólica, en hipertensión grado 1, de 140 a 149 en sistólica y en diastólica de 90 a 99. Y en grado 2, mayor a 160 o mayor a 100. Bueno, dale. Bueno, en cuanto al inicio y seguimiento del paciente hipertenso en Colombia, esto es acá el consenso. Las personas mayores de 3 años, todas las personas mayores de 3 años deberían tener ya una medida de hipertensión arterial. En los menores de 50 años, tomas ocasionales, nos dicen que una vez al año. En los mayores de 50 años, sí, cada 3 meses y más si tienen comorbilidades o riesgos. Y después de haber dado diagnóstico y tratamiento, se debe evaluar el daño órgano blanco, preferiblemente cada año. Y en cuanto a medición y registro sistemático en casa, ¿sí? Se debe mandar, si es que ya tiene el diagnóstico, pues como control. Si se piensa que tiene una hipertensión de bata blanca, si es un paciente que además no tiene adherencia al tratamiento, y pues obviamente a los pacientes que tienen daño a órgano blanco o que están propensos a tener daño a órgano blanco. Bueno, cabe resaltar que la frecuencia de la evaluación a las personas con diagnóstico y tratamiento ya depende de los factores de riesgo y de cómo lo vea cada médico. Dale. Las recomendaciones para mapa que nos da el consenso también es que si la presión arterial en el consultorio tiene cifras sistólicas entre 130 y 160, Bueno, si la terapia farmacológica antihipertensiva múltiple no funciona y al control se encuentra 10 milímetros de mercurio por encima de la meta planeada, si el riesgo cardiovascular ha incrementado según los parámetros INHEART. Los parámetros INHEART es un estudio global que planteó factores de riesgo para sufrir infarto agudo del miocardio. Son 9 factores de riesgo. Pero es importante simplemente que en este estudio afirman que los niveles anormales de lípidos en sangre, sumados con el consumo de tabaco, son las principales causas de infarto o de miocardio. Hey, Vani, Si les haces una modificación, si se le realiza si se le realiza una modificación al tratamiento y para tamización de hipertensión de bata blanca. Bueno, hay que recordar que los pacientes deben tener el equipo, si se les manda el mapa, pues los pacientes deben tener el equipo para la monitorización adecuados y que debemos tener en cuenta todas las posibles presentaciones clínicas de hipertensión arterial, ¿sí? Del joven, del adulto, hipertensión arterial nocturna. Dale, Cris.
Siguiente, Cris, por favor. Vamos a hablar un poco sobre riesgo cardiovascular y las escalas de evaluación ahora, ¿sí? Dale, Cris, por favor, siguiente. Lindo. Bueno, en cuanto a los factores determinantes sociales, estos factores determinantes sociales antes eran factores importantes, ¿saben? En países de medios o altos recursos. Pero ahora también forman parte de nuestra realidad, ¿sí? O sea, eso es muy bien para, digamos, para el crecimiento de los países latinoamericanos, pero trae consigo, bueno, factores determinantes sociales que son factores de riesgo que contribuyen a la hipertensión arterial, como la globalización, urbanización, envejecimiento, vivienda y la falta de educación. Y bueno, estos factores sumados a los factores de riesgo conductuales, que son dieta malsana, tabaquismo, sedentarismo y alcoholismo, hacen que los factores de riesgo metabólico se disparen y aumenten su prevalencia, ¿sí? En patologías crónicas, como obesidad, diabetes y lipidemia, que van de la mano con la hipertensión arterial y que son altamente costosas para el sistema de salud. Además de que sus complicaciones también son altamente costosas, complicaciones como infarto del miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca y nefropatías. Y además de eso son importantes limitantes para la vida de las personas. Bueno, en cuanto al riesgo de sufrir hipertensión arterial, la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular nos dice que si nos encontramos con un paciente sano, en 2 tomas, el cual tiene presiones arteriales sistólicas entre 130 y 140 y 80-90 en diastólicas, pues le podemos modificar esto con estilos de vida saludables. Y las metas que nos ponen varían como de acuerdo al grupo específico. Entonces, al general, como vimos, es menor o igual a 140-90. Si es mayor de 70 años, que sea sistólica menor de 140, pero que la diastólica no sea mayor a 80. Y la población de alto riesgo cardiovascular sí debe tener metas entre 130 y 80. Y pues los diabéticos, 80 milímetros de mercurio en diastólica. Hay que tener en cuenta que se debe realizar el valor de riesgo cardiovascular antes de iniciar cualquier tratamiento. Listo, Cris. En cuanto a la guía de práctica clínica para la prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento y seguimiento de las dislipidemias en población mayor de 18 años en Colombia, bueno, nos dice que las escalas que tenemos para usar son la Framingham y la PROCAM, y que otros modelos como el SCORE y la propuesta por la ACCAJA no han sido validados en Colombia porque subestiman el riesgo a padecer hipertensión. Dale, Cris. Listo. Aquí ya les estoy mostrando una tabla sacada de la guía europea y adaptada por el Consejo Colombiano de Cardiología. Y podemos ver que se clasifica el riesgo cardiovascular en 4 grupos, que son una vez bajo riesgo, moderado riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo respectivamente. Y si tratamos de decirle como en palabras generales, podemos decir que es cualquier paciente, pues, que sea de bajo, pues, riesgo de muy alto riesgo para abajo, entonces. Cualquier paciente que nos presente enfermedad cardiovascular aterosclerótica sugestiva o ya evidenciada, ya de entrada está de muy alto riesgo. También pacientes que ya nos presenten daño en órgano blanco, ahorita también lo vamos a mencionar, el daño en órgano blanco,
y pacientes que ya tienen un deterioro muy severo de la función renal, y también los pacientes que tengan un score mayor al 10%, y el score nos indica pues la mortalidad a 10 años en un porcentaje. Ya en el de alto riesgo es cuando un factor de riesgo ha aumentado, pero no el resto. Ahí podemos ver los que están, donde tenemos una vez el perfil lipídico y la presión arterial. También pacientes que son diabéticos, pero aún no presentan daño órgano blanco, y pacientes que ya tienen una enfermedad renal moderada y un puntaje score de entre 5 y 10. Ya el paciente de moderado riesgo es más bien un paciente que todavía no tiene factores de riesgos agregados, pero el paciente diabético. Entonces, más bien una persona joven, diabética, sin factores de riesgo. Y ya una persona de bajo riesgo es realmente una persona que no tiene ningún factor de riesgo, ninguna enfermedad adicional que le aumente el riesgo. Y eso también es muy importante al momento para dar el tratamiento inicial del paciente. Aquí vemos una clasificación de, digamos, la gravedad de la hipertensión dependiendo de los factores de riesgo, presencia de daño órgano blanco o en otras enfermedades, en conjunto con la presión arterial. Y podemos ver, empezando pues ya de lo más grave a lo menos grave, que cualquier paciente que tenga daño órgano blanco o enfermedad renal crónica estadio 4 o ya una enfermedad cardiovascular ya como tal es de muy alto riesgo. Y podemos también decir como cosa general, digamos, en los pacientes que tienen hipertensión grado 1 sin factores de riesgos, podemos iniciar un tratamiento en los primeros 6 meses de solamente cambios de estilo de vida, y si no se cambia, si aumentamos los medicamentos siempre. También tenemos algunas metas que queremos lograr en el tratamiento para disminuir el riesgo cardiovascular. Esta imagen también es sacada de la guía, pues del Consenso Colombiano de Cardiología y adaptado de la guía europea, donde podemos ver diferentes ítems que nos hablan de cómo que sea la meta para disminuir el riesgo cardiovascular. Ya iniciando, no es un misterio para nada que el tabaquismo aumenta la probabilidad, donde más tarde también voy a explicar un poquito. Actividad física aeróbica, mínimo 90 minutos semanalmente, dependiendo de la guía que uno está leyendo. Disminuye el peso corporal, que también 1 kilo perdido se refleja en la disminución por milímetro de mercurio. Mantener las metas, y también muy importante el colesterol, que dependiendo del riesgo, que del mayor riesgo de 55 va hacia el menor riesgo, donde se debe tratar de tener un colesterol menor a 116. O pues bueno, el LDH, pues que son las lipoproteínas de baja densidad, y unas los HDL, que son los de alta densidad, que como tal ejercen un efecto protector, respectivamente. Y también un control adecuado de la diabetes y de los triglicéridos también está en el paquete para disminuir el riesgo cardiovascular. Y previamente les había mencionado el daño órgano blanco. Entonces, ¿qué es el daño órgano blanco? El daño órgano blanco es la alteración funcional estructural de los vasos o los órganos mismos que son irrigados por esos vasos a causa de una presión arterial elevada.
¿Y cuáles son esos órganos blancos? Son 5, son los ojos, los vasos sanguíneos, los riñones, el cerebro y el corazón. Entonces, en el momento cuando nos llega un paciente en emergencia, siempre hay que buscar si existe daño en esos órganos blancos. ¿Y cómo sería la evaluación del daño órgano blanco en los pacientes? Una vez en el ojo tenemos la fundoscopia, que nos permite ver la retina, donde vamos a buscar un papilledema o arterias tortuosas, cualquier indicador de una retinopatía hipertensiva, pero como tal en el consultorio palmédico general no está indicado la fundoscopia regular, pues para ver el daño en órgano blanco de los ojos. El siguiente que tenemos son los vasos sanguíneos, donde podemos buscar, cuando hay la sospecha clínica, indicadores de aterosclerosis. Podemos tomar una vez el grosor de la entidad media de las carótidas o también el índice brazo-tobillo para ver si hay alguna enfermedad vascular. En los riñones, el órgano más importante, usar la albúmina, la creatinina, también ya con esos podemos, pues con la creatinina, la tasa de filtración glomerular, que eso sí lo podemos hacer de rutina, y ya cuando vemos una alteración en la función renal, podemos hacer un ecodoppler para ver la irrigación de los riñones. Ya el siguiente órgano es el cerebro, donde también solamente si se sospecha ya clínicamente un daño en el órgano blanco, se hacen los exámenes, cuáles son la resonancia magnética y exámenes cognitivos para evaluar la función cognitiva del paciente, que se puede ver disminuida por el daño que se puede dar en la vasculatura pequeña del cerebro. Y por último, el corazón, donde también de rutina le vamos a mandar un electrocardiograma de 12 derivaciones para ver si hay hipertrofia ventricular. Si ya sospechamos o sabemos que el paciente tiene una hipertrofia ventricular o también puede tener ya una falla cardíaca, le hacemos un ecocardiograma. Entonces, como medida general, a todo paciente que nos llega al consultorio, lo sospechamos una hipertensión o lo damos vigilancia por hipertensión, le damos hacer cuadro hemático, perfil lipídico, electrolitos, TSH, creatinina, los electrolitos, pero dando énfasis en calcio, sodio, potasio, un parcial de orina con micoalbuminuria, hacer un examen de ácido úrico, electrocardiograma al menos una vez al año. Y ya que hablamos pues del daño órgano blanco y más o menos el riesgo cardiovascular, ¿cuál sería pues el tratamiento que le daríamos a un paciente con hipertensión? Entonces, inicialmente aquí tengo una gráfica que saqué de la AJA, de la guía de la AJA, y podemos ver aquí una vez los diferentes ítems, presión arterial elevada, hipertensión estadio 1, hipertensión estadio 2, donde podemos ver, como previamente dije, cuando uno tiene hipertensión estadio 1 de bajo riesgo, uno inicia con tratamiento de cambio de estilo de vida, este sino farmacológico. Ya de ahí para arriba siempre va a ser tratamiento farmacológico, pero nunca se pueden olvidar también las medidas no farmacológicas que tienen mucha ayuda y mucho impacto también. Entonces, realmente a los pacientes de bajo riesgo, estadio 1, los vamos a ver cada 3 a 6 meses, pero ya cuando es un paciente de alto riesgo, lo vamos a llevar al consultorio más frecuentemente. ¿Y qué nos incluye el tratamiento? Ya lo dije, se divide una vez en el tratamiento no farmacológico y farmacológico. El no farmacológico consiste en cambios de estilo de vida que son varias cosas del paciente que puede cambiar, disminución del peso, de la alimentación, ya ahorita se los voy a mencionar. También una vez el tratamiento inicial, que tenemos diferentes grupos farmacéuticos que como tal todos se pueden usar
pues, de misma manera para controlar la presión arterial. Sin embargo, hay algunos aspectos que ya pueden cambiar por enfermedades concomitantes del paciente que hacen que un medicamento se use preferiblemente al otro. También tenemos la terapia combinada para casos más difíciles de manejar, que ya se puede hacer la terapia con 2 o hasta 3 medicamentos y cuáles serían las combinaciones recomendadas. Y también una vez en la terapia que se puede dar al paciente según algunas condiciones del paciente. Entonces empecemos una vez con los cambios del estilo de vida. Lo primero que le debemos decir al paciente que nos llega al consultorio con hipertensión arterial es disminuir la ingesta de sal, que no sea mayor a 1.500 miligramos al día. Estudios han demostrado que esa medida aislada puede disminuir las cifras de presión arterial de entre 5 a 6 milímetros de mercurio. Es decir, que es mucho, de hecho. También podemos aumentar la ingesta de potasio, que sea mayor a 3.5 miligramos al día. Eso más o menos nos tiene disminución de 3.5 milímetros de mercurio, donde también se favorece el potasio de fuentes naturales, no de suplementos alimenticios. Muy, muy importante la dieta DASH, que es una dieta especial para disminuir las cifras tensionales, y es una dieta en donde se consumen altas cantidades de potasio, bajas cantidades de sodio, muchos legumbres, frutas, verduras, que lácteos, también carnes bajas en grasa, que pueden ayudar mucho a disminuir las cifras tensionales. Como podemos ver, hay estudios que demuestran que hasta puede disminuir la presión arterial en 11 milímetros de mercurio. También una ingesta controlada de alcohol. Antes también lo había ya mencionado, cuando tenemos un paciente con sobrepeso, canales por 1 milímetro de mercurio. También tenemos otros factores de el dejar de fumar. El ejercicio aeróbico tiene que ser aeróbico, no ejercicio de otra manera. Y ya cosas que vienen ahí agregadas es una vez que el sistema simpático también tiene involucración ahí en el desarrollo de hipertensión arterial. Un estado de estrés psicológico muy prolongado puede también empeorar el paciente en eso. Y una variación que me pareció muy interesante es la variación de cifras tensionales en invierno y en verano, donde en el invierno puede aumentar hasta 5 la diastólica y la sistólica y 3 la diastólica. Entonces, efectivamente, en el invierno esos pacientes tienen cifras levemente inferiores. Y, digamos, ¿cuáles son los fármacos antihipertensivos que nosotros tenemos disponibles? Ahí recuerden un poquito lo que yo les mencioné al inicio de cómo se da la hipertensión arterial y cuáles son los sistemas no endocrinos involucrados. Entonces podemos ver que tenemos una vez inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona, como serían ya los IECA o los AHA, los calcio antagonistas que nos bloquean el calcio. Entonces pues pueden ser una vez dihidropirínicos o no, que cambia también si tiene actividad cardíaca o no. También hay inhibidores del simpático, vasodilatadores y diuréticos. Y digamos, en el caso de los diuréticos como tal, solamente usamos la hidroclorotiazida, pero ya en el caso de una hipertensión refractaria podemos usar incluso otros. Entonces, ¿cuál es el primero que tenemos? Es el grupo de los IECA, y los IECA nos inhiben la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, desde ahí se nos bloquea todo el eje. Y es muy, muy beneficial este medicamento porque nos puede
disminuir la progresión de daño órgano blanco, en especial en el corazón y el riñón. Nos evita de que el paciente nefropatía diabética. Tiene una gama muy importante que es la tos, pero también tenemos el angedema. Es muy poco frecuente, pero no lo podemos olvidar. También muy importante en todos los grupos farmacéuticos que nos actúan en el eje, tenemos que tener en cuenta que en pacientes que son de raza negra nos van a tener menor efecto. Es decir, que en estos pacientes debemos hacer más énfasis en los calcioantagonistas y en los diuréticos. Y este medicamento se tiene que ajustar cuando hay insuficiencia renal. Y hay algunas condiciones donde está muy indicado, donde realmente un paciente que nos llega con esta condición, le tienes que dar una inyecta. ¿Cuáles son? Los pacientes diabéticos, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes con insuficiencia cardíaca y pacientes postinfarto, justo por el efecto protector que tienen el órgano blanco. Y bueno, pues el más representativo de este grupo es el enalapril, que vamos a mandar en dosis de 5 hasta 40 miligramos. Ya el hermano de este grupo son los AGA2, que bloquean el receptor de angiotensina AT1, y ellos realmente son muy parecidos a los IECA en casi cualquier de su aspecto. Lo único es que ellos son especialmente indicados en pacientes que le presentan gamalosidecas, así sea los pacientes que les dé el angioedema o tos, que es el más común en estos pacientes. Y el más representativo en este grupo es el losartán, que lo vamos a mandar de dosis a 25 a 100 miligramos al día. También el siguiente grupo son los calcioantagonistas no hidropirínicos, que son canales de calcio, pero ellos, los no hidropirínicos, tienen un efecto cardiodepresor y al mismo tiempo vasodilatador. Entonces, por el efecto cardiodepresor que ellos tienen, están contraindicados en cualquier paciente pues sean pacientes que tengan un bloqueo en bradicardia o falla cardíaca. Es útil en pacientes con taquiarritmias, pero también muy importante, nunca se deben combinar los calcioantagonistas con beta bloqueadores, justo por la inhibición dual que uno hace en la estimulación cardíaca. Ya los calcioantagonistas dihidropirídicos, estos realmente los preferimos que esos otros, porque no tienen efecto de plan el gasto cardíaco o la función cardíaca, justo porque solamente actúan a nivel de los vasos, y realmente siempre se pueden usar. No hay paciente al que no le pueda mandar un calcio antagonista, es siempre una excelente opción. Solamente cuando es un paciente que puede usar con una falla de edema miembros inferiores. Ya realmente el que destacan en todos son los diuréticos tiazídicos y similares a la tiazida, que ellos bloquean el cotransporte de sodio-cloro a nivel de túbulo contorneado distal. Y realmente en todas las guías es el más recomendado, pero pues recuerdo de que todos se pueden usar realmente, pero en términos generales es el más recomendado. Pero hay que tener cuidado en pacientes ancianos o que ya tienen historia de hipocalemia o una hiponatremia, porque nos puede disminuir estos dos electrolitos y hay que controlarle eso a los pacientes. Digo especialmente también en pacientes ancianos.
y está contraindicado en pacientes que ya tienen una enfermedad renal, insuficiencia cardíaca o el riesgo de desarrollar diabetes. Es solamente a los pacientes que tienen intolerancia a la glucosa y todavía no diabetes, o pacientes con mucho riesgo, porque aumenta el desarrollo de la diabetes. Pero si ya tienes, el paciente ya tiene diabetes, ya mándaselo y pues también siempre junto con un IECA si se puede. O también en pacientes con hiperaldosteronismo. Entonces, bueno, es excelente opción. Y el clásico, bueno, esta imagen está mal. Pues bueno, el siguiente grupo que tenemos son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores no se recomiendan como tal en primera línea, pero se puede ser de utilidad en pacientes que sufren de angina, en pacientes jóvenes que tienen hipertensión, porque sobre todo en pacientes jóvenes puede ser una hiperactividad adrenérgica y los beta bloqueadores ahí son muy eficaces. Pero también los beta bloqueadores se han relacionado contraindicado en esos pacientes. Pero es buena opción en mujeres de edad fértil cuando hay una contraindicación pues muy fuerte de los AGA y IECA. ¿Por qué? En la mujer de edad fértil, los otros medicamentos, sobre todo los AGA y IECA, pueden tener algunas complicaciones para la gestación, por lo cual no se recomienda. Aquí también de la Sociedad Internacional de Hipertensión, tenemos aquí algunas combinaciones que no deben hacer nunca, ¿sí? Por ejemplo, muy importante aquí los IECA o con otro medicamento, mejor dicho, mezclar dos medicamentos que también solamente cuando de verdad está seguro de que tiene que ser eso. También mezclar beta bloqueadores con calcioantagonistas, porque como dije ya nos disminuye mucho la función cardíaca, entonces el paciente puede tener falla cardíaca, varias arritmias, hasta un paro cardíaco le puede dar. También beta bloqueadores y clonidina, por ejemplo. Entonces ahí siempre tener como cuidado con las combinaciones que vayan a hacer con los medicamentos, si los van a combinar. Y siempre tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones del paciente teniendo de las patologías que tiene. Aquí otra habla también de lo mismo, en este caso solamente las contraindicaciones. Aquí los diuréticos no se deben usar en pacientes con gota porque pueden aumentar los niveles del ácido úrico en la sangre, entonces pues se nos complica la gota. Y también como previamente dije, hay riesgo de hipercalemia, hipercalcemia, hipocalemia, intolerancia a la glucosa, síndrome metabólico y el embarazo, que realmente es similar en los beta bloqueadores. Y también es muy importante recordar, si al paciente asmático le damos beta bloqueadores, nos podemos tirar el primer tratamiento para el asma, ¿sí? Porque entonces medicamentos como el salbutamol pueden disminuir su efecto en estos pacientes. Los calcioantagonistas como tal no tienen una contraindicación. Los IECA son contraindicados en el embarazo y en el edema anquionolgótico, pues también cosas que ya dije, pues para no repetir cosas. Entonces, pues siempre se recomienda iniciar con un medicamento tiazídico o similar, si no hay una contraindicación exacta para los tiazídicos. Como segunda opción de tratamiento inicial, los IECA siempre son excelentes cuando hay daño órgano blanco y los hagamos en caso de RAM. Y ya en el caso donde tengamos que combinar los medicamentos, hay aquí unas opciones ya dadas previamente.
donde tenemos pues la combinación de un IECA con un diurético o IECA con un calcio antagonista, y siempre tenemos la libertad de cambiar el IECA con un AGA. Y también podemos combinar los calcio antagonistas con un diurético, en este caso, por ejemplo, un paciente de raza negra que tenga las cifras tensionales muy elevadas y con monoterapia no nos responde. También aquí es muy importante decir, en cualquier tratamiento se prefiere primero, monoterapia, también, digamos, una monodosis combinada y medicamentos con una vida media muy larga, justo para aumentar la adherencia, porque un problema para el tratamiento de hipertensión arterial es la adherencia de los pacientes al tratamiento. Muchos no presentan aplicaciones agudas de la hipertensión arterial. Y, digamos, ya en casos más graves, donde tenemos que hacer una combinación de 3 medicamentos, lo más recomendado es una combinación de los 3 medicamentos. Entonces, hubo un medicamento que actúa en el eje, ya sea un IECA o un AGA, con un calcio antagonista, con un diurético. Ya, si por ejemplo en ese caso no nos funciona a dosis máxima, ahí estamos hablando de un paciente refractario, pues con hipertensión resistente. ¿Y cuál podría ser ya el tratamiento según enfermedades preexistentes del paciente? A un paciente, por ejemplo, que ya tiene enfermedad coronaria, el primero que le debemos mandar son los IECAs. Pero también en caso de angina, podemos mandarle un beta bloqueador, porque los beta bloqueadores disminuyen mucho la severidad y la apariencia de angina. También ha demostrado que reduce la mortalidad y puede revertir cambios electrográficos. También como segunda opción, en caso de angina, podemos usar los calcioantagonistas. En pacientes obesos, se debe no cambiar realmente el tratamiento farmacológico, sino hacerle énfasis en el tratamiento no farmacológico y en disminuir el peso corporal. Un ejemplo que también sería de muy buena utilidad son pacientes obesos diabéticos, donde los podemos mandar GLP-1 para reducir el peso corporal y así también las cifras. Ya el paciente diabético, ya como dije previamente, debemos mandarle siempre un IECA o un AGA, justo por la protección que esos medicamentos dan en los órganos blancos. Y evitar beta bloqueadores y diuréticos en pacientes con esto de diabetes mellitus, todas cosas que ya he dicho. También en pacientes con enfermedad cerebrovascular, pues con enfermedad cardiovascular, donde en específico pacientes con un ictus previo, se les recomienda mandar un IECA o AGA conjunto con un diurético. Pacientes de fibrilación auricular, no se les debe ajustar los medicamentos, pero muy estrictamente hace énfasis en manejo no farmacológico y también en las cifras, porque cifras aumentadas de tensión arterial se relacionan también con mayor incidencia de eventos tromboembólicos debido a la fibrilación auricular. En el caso de enfermedad renal crónica, tenemos algunos medicamentos que están contraindicados, como ya cuando ya está muy deteriorado el paciente, los IECA no se le debe mandar, y cifras menores a las habituales, justo por la relación o la importancia que tiene el riñón en la regulación de la presión arterial. Pacientes con cirrosis, no se le manda IECA o AGA por el metabolismo hepático que esos medicamentos tienen y el daño renal que puede ocasionar por el metabolismo alterado de estos medicamentos. Realmente a estos pacientes mandarles bloqueadores de calcio, bloqueadores de alfa y diuréticos de asa o ahorradores de potasio con un beta bloqueador. Y en las embarazadas, evitarse los IECA y las AGA y siempre tener cuidado con la preeclampsia y enclampsia, pero pues eso ya es tema aparte y pues no se hizo énfasis aquí en ese tema.
Y le podemos mandar ya medicamentos como la metildopa, que tiene efecto central, el labetalol o calcio antagonistas. Aquí, bueno, está un poquito corrido, pero esta tabla nos muestra una vez las edades de los pacientes con, digamos, condiciones anexas, y realmente en todo podemos ver que las metas están iguales en casi todos los pacientes. Esta imagen es sacada de la guía europea, entonces realmente se están como unificando más y más todas las metas cardiovasculares, también independiente de la enfermedad. Lo único es que se toleran valores levemente más altos, como podemos ver ahí en la enfermedad renal crónica, que se trata de mantenerlo menor a 140, creo que en pacientes jóvenes. Aquí también ya hablando de, digamos, otras entidades, tenemos la hipertensión secundaria, la hipertensión secundaria se resuelve la condición, también se resuelve la hipertensión. Aquí les puse las causas más comunes, que es una vez apnea obstructiva del sueño, enfermedad renal parenquimatosas, también esclerosis de la arteria renal, displasia fibromuscular y aldosteronismo primario. Esos son todos también hipertensiones que son resistentes al tratamiento. Entonces, el paciente que llega o también de forma aguda presenta el paciente joven que de forma aguda presenta la hipertensión, o el que es muy resistente al tratamiento con cifras elevadas, siempre se debe sospechar una hipertensión secundaria. Aquí, como vemos, las características que nos hacen sospechar una hipertensión secundaria. Bueno, en cuanto a hipertensión y COVID-19, pues no podíamos dejarlo como de lado, no vamos a profundizar mucho, pero revisamos esos 3 artículos. Entonces, todos nos dicen que la mortalidad y severidad se relaciona con estos factores: edad avanzada, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. Las 4 últimas, vemos que van de la mano. Y bueno, en los pacientes con lesión cardíaca, la mortalidad es más elevada. Recordemos que la elevación de la troponina indica la lesión cardíaca. Se recomienda mantener el esquema de tratamiento independiente del estado de infección por COVID, ya que el riesgo no favorece suspender el IECA-vara, y por el contrario, si se suspende puede aumentar el riesgo y empeorar la hipertensión arterial, la cardiopatía estructural, la falla cardíaca, generar infartos y empeorar la nefropatía diabética. Se demostraron varios estudios que hay mayor prevalencia de uso de estos medicamentos, de los IECA-2 ARAs, en pacientes con COVID, pero es porque justamente ellos tienen presencia de riesgo cardiovascular. Todavía hay muy poca evidencia científica de muy buena calidad, ¿sí? Pero sí recalcan que se debe seguir con el tratamiento. Bueno. En cuanto a la nueva guía, dale, Cris. A la siguiente diapositiva. Esta nueva guía para la prevención primaria de enfermedad cardiovascular nos recomienda con un nivel de evidencia pues se debe tener en cuenta el nivel socioeconómico, ya que los niveles bajos se relacionan realmente con mayor riesgo cardiovascular, que los adultos entre 40 y 75 años deben tener una valoración rutina del riesgo cardiovascular a 10 años. Ya adelante vimos cómo se hace la evaluación de riesgo cardiovascular. Y los pacientes con riesgo limítrofe o riesgo intermedio se debe utilizar como una estrategia adicional el uso de estatinas, por ejemplo. ¿Sí?
como una intervención preventiva. Y ya sabemos que aunque la comida de cada país es la preferida de cada uno, la dieta mediterránea es la más saludable. Eh, no sé si recuerdan en el mapa del principio, la parte de Europa era la que más azulito estaba, entonces era como la más saludable en cuanto a enfermedades cardiovasculares. Esta dieta está basada en consumo de frutas, nueces, pescados, y ha sido asociada a una disminución de riesgo de mortalidad por todas las causas cardiovasculares. También confirman que las bebidas con azúcar y endulzadas artificialmente se relacionan directamente con el aumento de desarrollo de diabetes mellitus en un 20%. Y pues ya sabemos que los carbohidratos simples van de la mano con aterosclerosis y esto con enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Se recomienda también que no se debe dejar de lado la actividad física con un promedio de 150 minutos a la semana con una intensidad moderada o 75 minutos a la semana de una intensidad vigorosa. Uh-huh. El 17 de mayo es el Día Mundial de la Hipertensión Arterial y este año también se celebró, pero pues estábamos en cuarentena. Listo. Estas son las referencias bibliográficas y en la siguiente diapositiva están nuestros correos por si quieren que les pasemos alguna. Nos escriben y les pasamos. Bueno, muchas gracias. No sé si alguna de las doctoras presentes quiere agregar o corregirnos en algo. O algún compañero tiene algún comentario o pregunta. No. No, los de Lionel están bien hechos, loco. Bueno, a mí me pareció una presentación chévere, es un tema muy denso porque realmente instaurar el manejo antihipertensivo de los pacientes es algo que se vuelve, bueno, algo que puede ser difícil, sobre todo el tema del manejo, porque debe ser individualizado a las patologías, a las comorbilidades, bueno, a todo lo que el paciente presente. Me gustó la parte en la que Cristian y Pía enfatizan en el cuidado que hay que tener a la hora de hacer las mezclas de antihipertensivos, más cuando estos vienen también con la adición de los beta-bloqueadores. Pero como siempre se los he dicho en otras oportunidades, pues esta parte de la medicina resulta siendo fácil y sencilla porque finalmente nosotros no mandamos cientos de antihipertensivos. O sea, el grupo de antihipertensivos como tal no pasará de, no sé, 10 o 15 medicamentos antihipertensivos como tal que utilicemos de rutina en los pacientes, en pacientes con hipertensión, hablando del contexto de la hipertensión ambulatoria, ¿no? Entonces, esos medicamentos, si tenemos en cuenta que la mayoría de la población toma estos antihipertensivos, los sartán, enalapril, las combinaciones con diuréticos, los beta-bloqueadores, pues finalmente son medicamentos que hay que conocer muy bien desde su mecanismo de acción hasta cuáles son sus efectos adversos y con qué otras drogas pues presentan interacciones farmacológicas graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Entonces me gusta ese abordaje que hicieron, me gusta el abordaje desde entender la hipertensión arterial como, creería yo, una enfermedad muy similar a una pandemia. Si nos pusiéramos a estadificar cuántas personas tienen compromiso real de su presión arterial, pues eso vemos que es una cifra que está quizás subdiagnosticada y que por eso es que nos pasa que los pacientes llegan con trastornos o emergencias hipertensivas de nuevo con todas las complicaciones derivadas de eso, o tienen motivos de consulta de órganos blancos en donde ya lo que detectamos es que la presión arterial es la culpable de las nefropatías, de las retinopatías, etcétera, etcétera, con el riesgo pues que eso implica. Como lo decían Pía y Cristian, es una enfermedad que pues ante todo genera un riesgo cardiovascular muy importante que le genera a los pacientes
una condición de fragilidad y de susceptibilidad de presentar otras enfermedades muy graves, síndromes coronarios, etcétera. Pero recuerden también que la hipertensión arterial no es un mecanismo primario que finalmente obedece a un patrón inflamatorio crónico que el paciente tiene, y que el impacto sobre el resto de los órganos pues es dramático si no se controla. Entonces, no, felicitarlos, creo que es una presentación en donde las tablas están muy bien orientadas, son muy orientadoras, entonces es una presentación que vale la pena volver a revisar con calma, es una presentación que vale la pena tener y revisar. Y bueno, ante todo felicitarlos porque pues es un esfuerzo grande realizar una síntesis tan buena de ese tema. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Keiler. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, yo creo que ya vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. A Feliz ustedes, noche. gracias. Feliz noche. Nos vemos en 8 días. Chao. Gracias. Gracias, Mapita, muy bonito, gracias.